Buenas tardes, compañeros y doctor. El día de hoy vamos a presentar el tema de trastornos de la personalidad. Este tema lo vamos a exponer mi compañero Corrá Romero Edwin Adrián y su servidor Camargo Martínez Brandon Steve, a cargo del doctor Daniel Salvador López Vargas. La personalidad es definida como el conjunto de rasgos y cualidades que van a configurar la manera de ser y de comportarse de una persona. Son las características con las que el individuo se va a adaptar de forma única a los entornos interno y externo que van a estar en constante cambio. El DSM-4 define los trastornos de la personalidad como aquellos patrones permanentes e inflexibles de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas y de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o en la adultez, se establece a lo largo del tiempo y constituye malestar o prejuicios para el sujeto. El DSM-5 mantiene la misma definición, solo que va a agregar que las alteraciones se manifiestan en al menos dos de las cuatro áreas siguientes: la cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. Estos trastornos pueden diagnosticarse cuando los rasgos de la personalidad son rígidos y desadaptativos y producen deterioro funcional o sufrimiento subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? En general, las características de la personalidad del individuo no van a ser concordantes con la mayoría de las personas, ya sea para el género, para la cultura en la que se desenvuelve o para su edad. Estos patrones van a incluir a la percepción, la relación interpersonal y la reacción ante ciertas circunstancias. Son muy rígidos, son relativamente inflexibles, por lo que socialmente se encuentran desadaptados. Esta rigidez no va a permitir esta adaptación adecuada. Los trastornos de personalidad son clasificados en 10 principalmente según el DSM-4 y el DSM-5. Estos a su vez son subclasificados en tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Estos 10 trastornos de la personalidad son el trastorno de la personalidad esquizotípica, esquizoide y paranoide. Estos dentro del grupo A. Dentro del grupo B encontramos el trastorno de personalidad narcisista, límite, antisocial e histriónica. Y dentro del grupo C encontramos los trastornos de personalidad obsesivo-compulsiva, dependiente y evitativa. Esta división de grupos se basa en similitudes descriptivas, es decir, cada uno de esos trastornos comparte características con los otros dentro de su mismo grupo. Por ejemplo, las personas dentro del grupo A se caracterizan por ser raras o excéntricas. Por otro lado, los del grupo B suelen mostrar inclinación por el dramatismo, son emotivas, tienen una conducta errática. Por otro lado, el grupo C, que incluye estos tres últimos trastornos, tienen rasgos de ansiedad y de temor. Las personas a menudo muestran rasgos que no se limitan a un único trastorno de la personalidad. Entonces, cuando un paciente cumple los criterios para más de uno, se debe diagnosticar o clasificarse dentro de los diferentes trastornos de personalidad. Más adelante ahondaremos en las características de cada uno de ellos. En cuanto a epidemiología, cada trastorno de la personalidad va a tener la epidemiología propia. Sin embargo, en general, alrededor del 10 al 20% de la población general va a tener un trastorno de la personalidad. Además, se estima que hasta el 50% de todos los pacientes psiquiátricos van a tener un trastorno de personalidad. Además, se suele asociar a otros síndromes clínicos. Por otro lado, también puede ser un factor predisponente para desarrollarlos. Por ejemplo, encontramos el intento de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos afectivos, trastornos del control de impulsos, consumo de sustancias y trastornos de ansiedad. Además, la probabilidad de que los individuos con trastornos de la personalidad quieran tratamiento es casi nula. Además, casi nunca van a querer ayuda psiquiátrica y la mayoría de las veces van a negar sus problemas. En general, los síntomas en el trastorno de personalidad son egosintónicos, es decir, el individuo los va a aceptar, van a formar parte de su yo. Además, son aloplásicos, es decir, son capaces de intentar modificar el ambiente externo más que a sí mismos para adaptarse. Es decir, no van a tener adaptación, quieren modificar lo externo para que sea sincrónico con lo que ellos quieren. Además, las personas con trastornos de personalidad no experimentan ansiedad con su conducta inadaptada. En general, no sufren por los síntomas que los demás perciben de ellos.
Asimismo, están poco motivados por el tratamiento y no muestran interés para mejorar su situación. En cuanto a la etiología, encontramos factores genéticos, biológicos y psicoanalíticos. Sin embargo, estos últimos han perdido peso durante los últimos años. En cuanto a los factores genéticos, encontramos una gran asociación genética o familiar. Principalmente se han encontrado en estudios en gemelos homocigóticos que hasta el 85% de los gemelos van a tener un trastorno de personalidad y va a ser el mismo en comparación con los que no tienen trastornos de personalidad. Asimismo, hay asociaciones para cada grupo. Por ejemplo, los trastornos de personalidad del grupo A son más frecuentes en familiares biológicos de personas esquizofrénicas. A su vez, los pacientes esquizofrénicos van a tener un mayor número de parientes con trastornos de la personalidad esquizotípica. También hay una correlación con trastorno de personalidad paranoide y esquizoide, aunque esta es ligeramente menor. Por otro lado, para los trastornos del grupo B, encontramos una asociación para padres y madres alcohólicas que a su vez, en muchos casos, tuvieron también estados comórbidos relacionados a trastornos de personalidad del grupo B. Asimismo, estos tienden a tener familiares con trastornos del estado de ánimo. Asimismo, principalmente para el trastorno de personalidad histriónica, encontramos parientes con trastornos por somatización. Finalmente, para el grupo C también hay una correlación genética tanto en gemelos homocigóticos como familiares de primer grado. Muchos de estos pacientes van a tener un pariente con trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a factores biológicos, tenemos varios, principalmente los esteroides sexuales. Para trastornos de la personalidad con tendencia a impulsividad, a menudo se encuentran concentraciones elevadas de testosterona, 17 estradiol y estrona. Asimismo, estos pacientes tienden a tener concentraciones bajas de monoaminoxidasa en las plaquetas, lo que se relaciona muchas veces con la actividad y la sociabilidad de ellos. Asimismo, encontramos alteraciones en el oculograma. También se han asociado algunos neurotransmisores. Por ejemplo, concentraciones altas de endorfinas endógenas pueden relacionarse con un carácter de tipo flemático y se asocia muchas veces a trastornos de la personalidad. Asimismo, se ha asociado una disminución de los neurotransmisores dopamina y serotonina. Asimismo, encontraremos cambios electrofisiológicos. En algunos pacientes con trastornos de la personalidad hay cambios de la conducta eléctrica, esto principalmente en los tipos antisocial y límite, principalmente por la aparición de ondas lentas en el sueño ligero. Finalmente, los factores psicoanalíticos, aunque estos ya no son tan relevantes actualmente. Desde la teoría de la personalidad, Sigmund Freud sugirió que los rasgos de personalidad están relacionados con la fijación a alguna de las fases de desarrollo psicosexual. Por ejemplo, eh, las personas con carácter oral son pasivas y tienden a generar un trastorno de dependiente si es que se quedan en esta fase. Pero repito, esto ya no es tan relevante. A su vez, posteriormente Wilhelm Reich acuñó el término coraza de carácter. Esto lo hizo para describir a los estilos defensivos o mecanismos de defensa que utilizan las personas con la finalidad de protegerse de sus impulsos internos y de la ansiedad interpersonal que las producen las relaciones significativas. Es de aquí que esto aún se encuentra prevalente. Se han asociado diferentes mecanismos de defensa para cada trastorno de la personalidad. Más adelante ahondaremos un poco más en ello. Cuando un mecanismo defensivo actúa de manera eficaz, los pacientes con trastornos de la personalidad son capaces de controlar la ansiedad, la depresión, la cólera, la vergüenza, la culpa y otras emociones. Entonces, pueden tener impulsos anómalos y reaccionar con estas características de personalidad extrañas. Esto con el fin de calmar los estímulos nocivos que ellos perciben. Además de los mecanismos de defensa, hay otro aspecto fundamental en los trastornos de personalidad. Estas son las relaciones objetales internas u objetivas internas. Estas se desarrollan principalmente durante la niñez. Cuando se está en contacto con alguna persona, principalmente padres, pero puede ser cualquiera, se pueden adoptar ciertas características de personalidad de estos como propias, como si fueran objetos. Se interiorizan y estas pueden ser
exteriorizadas posteriormente. Entonces el paciente se va a sentir identificado con estas conductas. De este modo, muchas veces estos patrones de relaciones objetales internas eh, van a ser anómalos o no correspondientes a lo que se debería esperar en una familia durante la niñez. Entonces los individuos con trastornos de la personalidad pues se caracterizarán por estos trastornos específicos de afinidad. Aquí tenemos algunos mecanismos de defensa que refiere el Kaplan principalmente asociados a trastornos de la personalidad, aunque hay muchos otros que también pueden presentar los pacientes. Se dice que es importante que el psiquiatra conozca estos mecanismos de defensa, debe reconocerlos, ya que estos procesos mentales son inconscientes y son utilizados por el yo del paciente para resolver conflictos entre los 4 elementos principales de la vida, que es el instinto, la realidad, personas importantes y la conciencia. Cuando estos mecanismos de defensa son efectivos, en particular en trastornos de personalidad, se puede eliminar la ansiedad y la depresión. Es por ello importante no ignorar estos mecanismos de defensa que supone incrementar la conciencia de ansiedad y depresión en el paciente. Eh, Se han asociado algunos mecanismos de defensa para cada trastorno, no ahondaré mucho en ello. Sin embargo, Kaplan menciona que los principales son la fantasía, que es un mecanismo de defensa que principalmente tienen los pacientes esquizoides. Estos buscan consuelo y satisfacción en su propio interior creando vidas imaginarias o, por otro lado, creando amigos imaginarios. En la disociación o negación, cuando hay un estímulo negativo para el paciente, este busca llegar a algún otro estímulo que sea agradable para él. El aislamiento es característico de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y como su nombre lo indica, el paciente se aísla cuando ve que hay un estímulo que le puede causar daño. En la proyección, el paciente tiende a atribuir sus propios sentimientos que él no está consciente de ellos hacia los demás, es decir, le echa la culpa a los otros. En la escisión, un paciente tiende a dividir en dos grupos de personas los estímulos que él ve como buenos o malos, aunque no sean así. Un ejemplo que citan es que en un grupo de trabajo médico el paciente va a tender a dividir al equipo médico en dos grupos, uno que le gusta y otro que no le gusta. Los pacientes pasivo-agresivos, por otro lado, van a tender a dirigir su contra en la ira en su contra. Y finalmente la identificación proyectiva. Este mecanismo de defensa lo usan las personas con trastorno límite y este tiene 3 pasos. Un aspecto de la propia persona es proyectado hacia otro. El que proyecta intenta forzar que la otra persona se identifique con esto. Finalmente, el receptor de la proyección y el que proyecta van a compartir un sentimiento de identidad o de unión, aunque la mayoría de las veces solo es el que proyecta y no el proyectado el que va a tener este sentimiento. Ahora bien, comenzaremos con la descripción de los diferentes trastornos de personalidad. Iniciaremos con el grupo A. Estos son conocidos principalmente por ser raros y excéntricos. Aquí el primer trastorno que encontramos es el trastorno paranoide. La persona con trastorno paranoide se caracteriza por una suspicacia y desconfianza persistente hacia todas las personas. Estos rechazan la responsabilidad de sus propios sentimientos y la asignan a otros. Tienden a ser hostiles, irritables y coléricos. Además, los intolerantes, buscadores de agravios, cónyuges patológicamente celosos y los litigantes crónicos a menudo presentan este trastorno. Aquí puse 3 cuadros según las influencias. En cuanto a las psicológicas, tenemos que estos tienen pensamientos de que la gente es malintencionada, engañosa o amenazadora. Además, la conducta se basa en suposiciones equivocadas sobre los demás. También tenemos ya había mencionado anteriormente, etiología biológica. Hay un vínculo posible pero poco esclarecido con la esquizofrenia. Asimismo, hay influencias socioculturales. Estos tienden a denominar a los otros como los que están fuera, desapegándose de muchas relaciones sociales.
Muchas veces también estos pueden ser susceptibles por experiencias únicas, como prisioneros de guerra, refugiados, problemas auditivos y ancianos. Asimismo, hay una gran influencia de la enseñanza temprana de los padres. En cuanto a la epidemiología propia del trastorno, se considera que hay una prevalencia del 2 a 4% en toda la población. Asimismo, este trastorno es más frecuente en los hombres con respecto a las mujeres. Cuando los criterios diagnósticos que propone el DSM-5, encontramos dos criterios, el criterio A y el criterio B. El criterio A habla de que el paciente tiene desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Estos comienzan principalmente en las primeras etapas de la edad adulta y están presentes en diversos contextos, y que se manifiestan por 4 o más de los siguientes hechos. El primero es sospecha sin base suficiente. El 2 es la preocupación con dudas injustificables acerca de la lealtad o confianza de amigos o personas cercanas. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado. La lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos que en realidad no tienen malicia. Rencor persistente. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás, pero sí por él. Y sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o de la pareja. Y el criterio B. Este nos dice que no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Asimismo, se hace una nota. Si estos criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, entonces se debe colocar este antecedente. En cuanto a diagnóstico diferencial, encontramos que el trastorno de personalidad paranoide se diferencia del trastorno delirante por la ausencia de ideas delirantes concretas. Asimismo, se diferencia de la esquizofrenia debido a que estos pacientes no presentan alucinaciones ni trastornos formales del pensamiento. Asimismo, el trastorno de personalidad se diferencia de otros trastornos de la personalidad. Por ejemplo, se diferencia del límite debido a que los pacientes paranoides rara vez son capaces de implicarse excesivamente en relaciones apasionadas con otras personas. Asimismo, se diferencian de las conductas antisociales debido a que estos tienen una historia un poco más amplia en cuanto a conductas sociales. Sin embargo, esta también tiende a ser restringida. Asimismo, se diferencia también del trastorno de personalidad esquizoide, en que estos últimos son retraídos y se mantienen a distancia, pero estos no tienen estas ideas paranoides. En cuanto al pronóstico, este tiende a permanecer de por vida. Muchas veces se asocia a problemas de adaptación social, trabajo en equipo, laborales y de pareja. Aunque este tiende a disminuir con la maduración, tiende a disminuir el estrés y los rasgos paranoides pueden disminuir, lo que mejora su adaptación social. Sin embargo, estos tienden a tener estas características por toda su vida. Asimismo, no hay una estadística clara de cuántos de estos pacientes evolucionan a esquizofrenia, sin embargo, algunos lo hacen. En cuanto al tratamiento, el de elección es la psicoterapia. Aquí generalmente el terapeuta debe ser firme en todos sus encuentros. Eh, no debe ser acusado por el paciente de haber llegado tarde, de haber cometido un error. Eh, este tiene que ser o aparentar ser honesto. En cuanto al tratamiento farmacológico, este es útil para evitar la agitación y la ansiedad. En la mayoría de los casos, pueden usar ansiolíticos como el diazepam. No obstante, también puede ser necesario utilizar antipsicóticos como el haloperidol en dosis bajas. El siguiente trastorno también perteneciente al grupo A es el esquizoide. Este se caracteriza por un aislamiento social. En este trastorno de personalidad hay un patrón de aislamiento durante toda la vida. Las personas afectadas suelen ser vistas por los demás como excéntricos, aislados o solitarios. Además, su incomodidad en la relación con los demás, su introversión y su afectividad restringida y fría se constituyen como los rasgos más notorios y que van a disminuir su capacidad de relación social.
En cuanto a las influencias, tenemos, bueno, características psicológicas. Tienen una gama muy limitada de emociones, son fríos y desvinculados y no los afecta el elogio o la crítica. En cuanto a las asociaciones biológicas, hay también una posible conexión con el autismo y con la esquizofrenia. Sin embargo, esta no ha sido investigada a fondo. Y con las influencias socioculturales hay una preferencia por el aislamiento social claramente. Hay carencia de destrezas sociales, falta de interés en las relaciones estrechas, románticas o sexuales. En cuanto a la epidemiología, este se presenta alrededor de un 5% de la población general y este es más frecuente en personas del género masculino, con una relación 2:1 con respecto a las mujeres. El DSM-5 también tiene dos criterios para este trastorno. El criterio A dice: patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. El criterio B nos dice: no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Aquí también se hace la nota. Hay que evaluar si estos criterios se presentaron antes del inicio de esquizofrenia. En cuanto al diagnóstico diferencial, el trastorno de personalidad esquizoide se distingue de la esquizofrenia, del trastorno delirante y del trastorno afectivo con rasgos psicóticos, en que, a diferencia de lo que ocurre durante los periodos con síntomas psicóticos positivos de estos trastornos, no hay delirios ni alucinaciones en estos pacientes. Asimismo, las personas con estos trastornos delirantes, esquizofrenia, etc., tienden a tener mayor relaciones sociales, una historia de conducta verbal agresiva mayor y tendencia a proyectar sus sentimientos sobre los demás. Asimismo, hay que hacer la diferenciación con otros trastornos de la personalidad, principalmente el trastorno obsesivo compulsivo y evitativo. Estos también tienden a experimentar la soledad, pero ellos lo ven como una experiencia desagradable, a diferencia de estos pacientes. En cuanto al pronóstico, bueno, este trastorno tiende a iniciar en las primeras etapas de la infancia o adolescencia. Como todos los trastornos de personalidad, este tiene una larga duración, generalmente de décadas o toda la vida. eh, aunque puede no estar todo el tiempo. Además, se desconoce la proporción de pacientes que evolucionan en esquizofrenia, aunque algunos de ellos también lo hacen. Aquí también es bastante útil la psicoterapia. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, se pueden usar dosis bajas de antipsicóticos, antidepresivos y psicoestimulantes, ya que estos se han mostrado efectivos en muchos casos. Eh, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden también disminuir la sensibilidad al rechazo al tratamiento, y las benzodiazepinas pueden disminuir la ansiedad interpersonal. El último trastorno del grupo A es el trastorno de personalidad esquizotípica. Estos tienden a tener desconfianza y un comportamiento extraño. En ese trastorno de personalidad, la persona tiende a ser muy extravagante y rara. Tienen un pensamiento mágico, hay ideaciones extrañas, ideas de referencia, ilusiones y de realización. En cuanto a las influencias psicológicas, estos tienen una conducta vestimenta desacostumbrada o extravagante, también son suspicaces, creen en sucesos insignificantes, pero que ellos los asocian como relevantes para ellos mismos. Estas son las ideas de referencia. Tienden a tener el pensamiento mágico y tienen poca emoción. Además, tienen síntomas de trastorno depresivo mayor. En cuanto a las asociaciones biológicas, también hay una
vulnerabilidad genética asociada fuertemente a la esquizofrenia. Este es el trastorno que más asocia o que más presente como un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia. En cuanto a las influencias socioculturales, estos tienen una preferencia también por el aislamiento social, tienen una ansiedad social excesiva y tienen también carencia de destrezas sociales. En cuanto a la epidemiología, se dice que tiene una prevalencia del 3% en la población general. Se desconoce la distribución en los sexos, sin embargo se dice que es ligeramente mayor en hombres. Asimismo, es mucho más frecuente en mujeres que tienen el síndrome del cromosoma X frágil. En cuanto a los criterios diagnósticos, el DSM-5 también marca los criterios, el A y el B. El criterio A nos dice, hay un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas y perceptivas, y un comportamiento excéntrico que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Ideas de referencia. 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico. 3. Experiencias perceptivas inhabituales. 4. Pensamiento y discurso extraño. 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. 9. Tiene una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides, más que a juicios negativos. En cuanto al diagnóstico diferencial, las personas con trastorno de la personalidad esquizotípica pueden distinguirse de los esquizoides y de los pacientes con trastorno de la personalidad evitativa por las singularidades en su conducta, el pensamiento, la percepción, la comunicación y la vestimenta. Además, a veces hay una clara historia familiar de esquizofrénica más apegada a estos pacientes. Estos pacientes pueden distinguirse a su vez de los esquizofrénicos por la ausencia de psicosis. Además, si aparecen síntomas psicóticos, estos tienden a ser breves y muy leves. Algunos pacientes cumplen criterios para trastorno de personalidad esquizotípica, como el límite. Los pacientes con trastorno de personalidad paranoide se caracterizan por la suspicacia, pero su comportamiento no tiende a ser así de extravagante. En cuanto a la evolución y pronóstico, ya lo mencioné, este es el trastorno de personalidad más asociado como premórbido para la esquizofrenia. Un 10% de estos pacientes van a suicidarse. No obstante, se ha visto que hasta un 30% de estos pacientes pueden tener una vida relativamente normal, casarse y tener trabajo. Pero esto va a depender mucho de la evolución y del tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo ideal también es la psicoterapia acompañada del tratamiento farmacológico. Aquí se puede hacer uso de medicación antipsicótica, esto para eliminar las ideas de referencia, las ilusiones y otros síntomas del trastorno. Además, se puede usar como coadyuvante para la psicoterapia. Además, los antidepresivos son de utilidad cuando existe un componente depresivo en estos pacientes, que también es frecuente. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó dar los trastornos de personalidad que están implícitos en el grupo B, y estos son trastornos que afectan el estado de ánimo o expresión de la persona. Iniciaremos con el trastorno antisocial. Este va a estar definido como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Puede manifestarse a edad temprana, a término de la infancia, y es persistente hasta la adultez. En el DSM-5 nos indica que para definir un diagnóstico de este trastorno debe ser a la edad de 18 años y con antecedentes clínicos a la edad de 15 años, a partir de 15 años. Bueno, su prevalencia mundialmente es de 3% en la población masculina y solo 1% en las mujeres. El factor biológico
es importante en este trastorno, pues es frecuente que los parientes de primer grado de las personas que padezcan este padecimiento también lo presenten a futuro. Sin embargo, este factor heredofamiliar es más importante como factor predisponente en la mujer para que éste las desarrolle a futuro. ¿Qué implica este trastorno? Bueno, es un patrón repetitivo y persistente del comportamiento en donde se violan los derechos de los demás de forma básica o rompe las reglas o normas sociales para su edad cronológica. También del mismo modo puede practicar el engaño y la manipulación. Dentro de los criterios que maneja el DSM-5 tenemos lo que es la agresión a la gente o animales, en el cual pues no tiene un respeto o daña al entorno, a las personas que se encuentran en su hábitat o animales. La destrucción de la propiedad, del mismo modo, ya lo mencioné antes, infringe lo que son los derechos básicos o demás derechos de las demás personas. También puede practicar lo que es la estafa o hurto, y bueno, hay violación de las normas de forma grave. Continuando con el trastorno del bloque B, se encuentra lo que es el trastorno del límite, y esto es definido como una expresa inestabilidad en relaciones interpersonales, de la autoimagen y la afectividad. De igual forma también puede estar implícita una probable impulsibilidad y se presenta igual a inicios de la edad adulta. Su prevalencia pues es diagnosticada con un 75% de frecuencia en mujeres, se expresa como un 2% en la población mundial y representa un 10% de la población ambulatoria de los centros de salud mental, al igual que un 20% de los pacientes ya internados. Dentro de este trastorno el factor hereditario es muy importante, pues representa 5 veces la probabilidad de que aumente la expresión de este trastorno en los familiares de primera línea de pacientes que cursan con este padecimiento. El curso, la clínica que presentan, por lo general, se da al inicio, como dije, de la vida adulta, es de forma progresiva y tienen un descontrol afectivo e impulsivo. Dentro de los criterios que maneja el DSM-5 se encuentran los siguientes. Las relaciones suelen ser inestables e intensas, tienden a idealizar a quienes se ocupan de ellos o a sus relaciones afectivas o amantes, y posteriormente tienden a infravalorarlo porque refieren que éste ya no les presta la atención que anteriormente sentía que les prestaba. En el segundo apartado representa una alteración de la personalidad, que es debido a una alteración de su percepción de su propia imagen, y puede presentar cambios drásticos de la opinión de uno mismo, dando un cambio a su imagen, vestimenta, valores, aspiraciones u objetivos. Como siguiente punto, maneja que existe la presencia de la imposibilidad tomando actitudes de riesgo sin medir las consecuencias, y este es un punto muy importante, pues la mayoría de las personas que cursan con este trastorno no tienen literalmente límites que los haga reflexionar sobre sus actos y las consecuencias que a futuro presenten. En el siguiente punto presenta un estado de ánimo disfórico, que es prácticamente que no presentan un estado mental o anímico basal en donde se sienta bien o satisfecho consigo mismo, y esto puede producir que presente euforia, enojo, vergüenza, depresión, variabilidad de lo que es los estados de ánimo. Y como un quinto punto, refiere sentir sensación crónica y continua de vacío.
El siguiente trastorno es definido como un trastorno de personalidad histriónico, en el cual la persona presenta actitudes generalizadas y excesivas y comportamientos en los que busca llamar la atención de la demás población. Su epidemiología es estimada en un 2 a 3% de la población mundial. Estos tienden a presentar sentimiento de desprecio o desplazamiento en cuanto a la atención que les prestan las demás personas. Sin embargo, se presentan o tienen una manifestación clínica o social como personas con una actitud muy viva, muy vivaz, ideas arraigadas sobre su concepto, como ser demasiado masculino y vestirse de forma masculina para ellos, o ser muy femenina, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y vestirse de igual forma. Tienden a querer recibir halagos y pueden incluso crear historias o relatos o decir argumentos muy vagos para tratar de recibir o percibir la atención de las personas que lo rodean. Dentro de los criterios del DSM-5 tenemos que debe cumplir 5 o más, en este caso son 7 criterios, para que sea diagnosticado como un trastorno histriónico. Dentro de este tenemos que puede presentar incomodidad si no es el centro de atención. Su interacción con los demás frecuentemente es sexualmente seductor o provocativo para llamar la atención de los demás. Presenta cambios y planos de las emociones muy drásticos. Utiliza su aspecto físico o material, en dado caso, para atraer la atención. Se basa en lo que es las primeras impresiones de las cosas o personas y por lo tanto carece de detalles para poder hablar. Presenta autodramatización y es sugestionable, que esto puede depender debido a la atención que se le preste. En este tipo de trastorno existen 7 tipos o 7 subtipos del trastorno histriónico, en el cual tenemos el tipo teatral, donde la persona tiende a manifestar o expresarse como si estuviera literalmente en una obra de teatro y tiende a exagerar las palabras, la dramatización o sus actitudes. Tenemos lo que es el tipo normal, el cual es muy sagaz, muy vivaz, tiende a poder relacionarse de forma adecuada con la demás población, no tiene exageraciones, pero sí quiere que le presten la atención que él requiere. En el tipo infantil tenemos que las personas suelen dramatizar o hacer berrinches con tal de que les presten atención. En el tipo vivaz, bueno, este refiere que es una persona por lo general que vive en un ambiente muy desorganizado, pero que es muy dado a atender a relacionarse con las demás personas de forma amigable, lo perciben como una persona activa, muy educada, y esto es lo que llama su atención. Del tipo apaciguador, en este tipo no tiende a dramatizar ni a ser tan sociable, sino que más bien se predispone a que la demás población le pida ayuda y éste la dé, o sea muy susceptible o muy servicial para poder llamar la atención de los demás. También tenemos lo que es el tipo impetuoso, en el cual tiende a tener un estado de ánimo depresivo, tiende a dramatizar, a autolesionarse, a presentarse más tranquilo, pero por lo mismo llama la atención. Y también presenta lo que es un tipo falso, en el cual pues tiende a manifestarse o a presentarse con las demás personas
como una persona tranquila, comprensible, pero que al mismo tiempo le gusta generar conflictos o situaciones de enojo con tal de generar el interés de las demás personas. Seguido de esto ya tenemos lo que son los trastornos del bloque C, en el cual estos son más de comportamiento. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es el trastorno narcisista, en el cual la persona presenta una personalidad con un estado de grandiosidad y necesidad de admiración. Este tiende a presentar falta de empatía y tiene un inicio por lo general al comienzo de la edad adulta. Dentro de su epidemiología tenemos que del 50 al 70% de la población que recibe este diagnóstico son varones y representa de un 2 al 16% de la población en clínica mental y solo 1% de la población mundial. Bueno, estas personas manifiestan dentro de los criterios que da el DSM-5 y que tienen que ser 5 o más de estas manifestaciones, que tienden sentimientos de grandeza y prepotencia por lo general, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Cree que es un ser especial y único y que solo pueden comprenderle otras personas que se encuentren en las mismas situaciones especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración de las demás personas. Muestra un sentimiento de privilegio. Si éste se encuentra en relaciones interpersonales amorosas o de amistad, tiende a explotar esas relaciones en virtud de su beneficio. Como ya se mencionó, es muy importante la carencia de empatía. Con frecuencia también presentan envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él, puesto que refiere que, por ejemplo, si alguien tiene un carro, una casa o algún objeto de valor o persona incluso a su lado o en su posesión más preciado que lo que él tiene, refieren que no lo merece la otra persona, pues ellos son más dignos de tenerlo. Y al mismo tiempo también pueden mostrar comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. También tenemos lo que es el trastorno por evitación, en el cual se presenta una personalidad inhibitoria de forma social y una sensación de no ser adecuado en la sociedad o no pertenecer a algo. Presenta también hipersensibilidad a la evaluación posiblemente negativa o que ellos piensan que puede ser negativa o destructiva para ellos de terceras personas. Su epidemiología es solo del 0.5 al 1% de la población en general y está presente en ambos sexos. De igual forma que los trastornos anteriores, su curso inicia en la infancia, niñez, y debuta con un sentimiento de vergüenza, aislamiento, retracción social, temor a nuevas situaciones a inicios de la edad adulta. Los sujetos con este tipo de trastorno tienden a evitar proyectos nuevos y requieren una interacción colectiva para su realización, pues temen a ser evaluados de forma negativa ante terceros. El otro trastorno que se maneja dentro de este mismo bloque, del bloque C, es el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual va a ser definido como un patrón donde se presenta una preocupación importante por el orden, la eficacia, el perfeccionismo y el control mental o interpersonal de las situaciones, a expensas de la flexibilidad o espontaneidad y la eficacia. Este trastorno afecta aproximadamente a 1% de la población mundial.
y bueno, tienen un carácter poco inflexible, son muy estrictos, evitan situaciones interpersonales que los hagan sentir incómodos y pues realmente realizan actos o actitudes repetitivas que pues va a ser definido como el trastorno obsesivo compulsivo. Y por último, terminando con el bloque C, tenemos lo que son los trastornos de personalidad dependiente, en el cual la persona necesita dominantemente y de manera excesiva, que le cuiden, que lleven su comportamiento, tiene un comportamiento sumiso y de apego exagerado a una persona. Generalmente presentan sensación de miedo a la separación de esa persona que lleva su dominio, y para que sea clínicamente diagnosticado debe manifestar 5 o más de los apartados siguientes que maneja el DSM-5. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas o de terceras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en ámbitos importantes o esenciales de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. En este apartado debe ser excluido en los miedos reales en los que pues ya hay un castigo verbal o físico que pueda lastimar al individuo de forma cotidiana, por así decir. En el apartado 4 tienden a tener dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas cotidianas por sí mismo. Va demasiado lejos para obtener la aprobación de los demás, hasta el punto de llegar a hacer voluntariamente cosas que a él le incomodan o desagradan. De igual forma se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo a un exagerado rechazo o por sentirse incapaz de cuidarse a sí mismo. En el apartado 7 tenemos que cuando termina una relación sentimental, estrecha o de amistad, busca con urgencia entablar otra relación similar para que le cuiden y apoyen. Y como último apartado, este siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tengan que cuidar de sí mismos. Esto tiene una prevalencia alrededor del 10% en instituciones de salud mental y se da de forma equitativa entre el sexo femenino y el masculino. Y bueno, como tratamiento en general, el DSM-5 y algunos artículos referidos mencionan que para el tratamiento de no es de forma farmacológica, sino que es más bien con psicoterapia. Este puede ser tanto viendo los aspectos que debe mejorar de forma personal como en relaciones o en una comunidad, para que este tenga un mejor para que se desenvuelva de mejor manera en la población. También puede ser tratado con una terapia de castigo o de recompensa, en el cual si hace de forma adecuada el paciente las actividades o pensamientos que tiene, pueden recibir una recompensa, o si no lo está haciendo, recibir una sanción que pues implica que mejore a futuro estas situaciones. Y el tratamiento farmacológico solo va a estar recomendado si hay un trastorno presente adjunto, como por ejemplo puede ser lo que es la depresión mayor, y en estos casos se le puede dar antidepresivos, o si la ansiedad es mucha y el paciente no lo soporta, o también está diagnosticado con el trastorno de ansiedad en sí mismo, se le pueden recomendar lo que son ansiolíticos, y esto pues puede ser el alprazolam, clonazepam, medicamentos que ya hemos visto con anterioridad.
Y bueno, eso sería todo, compañeros.